El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Colombia es el país de la belleza y Santa Marta es Caribe, mar, Sierra Nevada, cumbia, diversidad, lugar sagrado donde se originó la vida. En esta tierra del realismo mágico, los esperamos el 9 y 10 de noviembre en la cuarta cumbre CELAC Europa para avanzar en temas esenciales como la integración y la cooperación. Unidos, demostraremos que somos una región capaz de construir consensos y una agenda común. Una comunidad de naciones que teje lazos de amistad irrompibles para defender la vida y hacer posible un futuro sostenible y próspero. Santa Marta los espera con una historia de rebeldía y sus sueños de un mejor mañana. Bienvenidos. Ya se me pasan en la memoria la cantidad de veces que hemos llenado esta plaza desde los últimos tiempos, por lo menos la última década. Creo que nos ha tocado a nosotros ser durante 10 años los únicos que somos capaces de llenar la Plaza de Bolívar y más allá. Colombia es libre, así que Palestina demoró, pero fue libre. Así va a ser Colombia libre. Estoy aquí para apoyar a las iniciativas del gobierno, ¿sí? Para apoyar a la constituyente. Nos hemos dividido a veces a muerte, nos hemos encontrado desde dos posiciones diferentes, desde quienes hemos querido que la vida se restablezca en este país en toda su magnitud, y por eso hemos gritado que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida. Ese tipo de actitudes no son más sino la expresión típica de la mafia colombiana durmiendo en Miami con sus aliados de la extrema derecha en la Florida, tratando de arrodillar un presidente porque no le van a dejar hacer negocios en los Estados Unidos o quizás en ninguna parte del mundo. Pero si yo no he hecho negocios nunca, no tengo $1 en los Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme, no tengo ni ganas ni nunca en el futuro de hacer negocios en los Estados Unidos de Norteamérica. El señor Trump ataca al líder que ha querido construir una democracia del pueblo transparente y sin mafias, y ha denunciado por años con nombre propio los mafiosos que se sentaban a hacer leyes en Colombia. Esos, señor Trump, que ahora son sus aliados, se lo voy a decir con todas las letras, son la mafia de Colombia. Nosotros no nos arrodillamos. Nosotros
No vamos a dar un paso atrás, que el señor Trump no tiene ni idea de lo que soy yo, ni de lo que pienso, ni de la historia de este país. Ni siquiera sabe con claridad en dónde queda Colombia. ¿Quién subió los cultivos de hoja de coca en este país y quién los ha detenido? ¿Quién ha librado una lucha contra las mafias del narcotráfico colombiano en su pretensión de tomarse el poder? Se me acusa, entre los motivos del gobierno de los Estados Unidos, se me acusa de que hablamos con organizaciones de tipo armado que ya no son insurgentes, que gravitan alrededor de las economías ilícitas, y se nos acusa como si ese intento de evitar más violencia en Colombia fuera una alianza con el narcotráfico. Y lo único que puedo decir con la verdad de mi corazón es que este gobierno intenta hacer es una alianza con la paz para que los colombianos dejen de matarse entre sí. Al gobierno actual del señor Trump no se le responde arrodillándonos. Se le responde como ya hizo la humanidad, parándose firme y saliendo a la calle a defender los derechos de la gente. Y entonces lo que hemos evidenciado, y quizás esto ya debe quedar claro en la mentalidad del pueblo colombiano, es que la llamada ayuda, que yo siempre pensé que era una colaboración mutua de dos repúblicas que se trataban como iguales, la República de los Estados Unidos y la República de Colombia, ayudándose mutuamente para resolver dos problemas fundamentales de la vida contemporánea: la incursión del narcotráfico tomándose el Estado y el poder político en Colombia. Es en realidad un programa de control colonial sobre los países de América Latina, empezando por Colombia. Nos dominan y nosotros juramos en nuestra historia, y así lo dice el himno nacional, que debemos ser libres e independientes, soberanos. Es la consigna que propone el himno nacional. Soberanos de verdad, porque ya no es el rey el soberano. Por eso de frente ante ustedes puedo decir que lo que hay es que continuar con nuestro esfuerzo para lograr que las fuerzas de la vida en Colombia, que esas fuerzas que yo creo y apuesto son mayoría en Colombia, no dejarán que este país lo atrape de nuevo los espectros de la muerte, los vampiros del presupuesto. Estoy seguro, espero que no volvamos atrás, que no nos volvamos a entregar a las fuerzas de la muerte, que estas que me han hecho presidente, que me han hecho alcalde, que no me han dejado desistir, que cuando ven que el ataque se profundiza y es peligroso, me llenan siempre la Plaza de Bolívar para acompañarme y decirme: ni un paso atrás, Petro, Petro, adelante, no desmaye, porque estaremos con usted. Para nosotros en toda América lo que ha llegado es la hora de la libertad. Es la hora de las revoluciones. Colombia no es el país de la muerte del fentanilo. Ese está al norte. Colombia es el país belleza. Es
el país de la belleza en el mundo y el centro vital y el corazón de la existencia. Y por eso cualquier cosa que pase aquí, cualquier insulto, se lo devuelve no solo el pueblo colombiano, sino la humanidad entera. Y yo le pido a esa humanidad, ante la afrenta, que no es de las palabras groseras, se las llevará el viento, que se solidarice con los pueblos del Caribe, con nuestra San Andrés y Providencia, con las islas de los Garífunas, con las islas que hablan en francés como en Haití, que nos trajo la bandera nacional y nos trajo la independencia, con las costas caribeñas de América del Sur y de América Central. Que no haya miedo al salir a pescar como hoy existe. Ya 43 muertos y no dicen cuántas toneladas de cocaína han incautado. Muchos presidentes latinoamericanos se silencian. Le temen a la subida de los aranceles con que los amenazan. Presidentes bajo amenaza, como intentan poner al presidente de Colombia bajo amenaza. Bajo amenaza ponen a la gente libre, los mafiosos, pero la gente libre, a pesar de la amenaza, no se silencia y no se deja arrodillar. Y a Trump no le vamos a responder con su misma moneda, como dicen un diario por ahí. Yo no soy como ellos. Nunca he tenido comportamientos mafiosos, ni en Colombia ni ante el mundo. Trato de ser franco, quizás se me va la mano en eso. Quizás a veces debería silenciarme, pero si hay un genocidio en el mundo, hay que denunciarlo y nunca estar al lado de un genocidio. Y entonces nos odian porque fui capaz de ir a la calle de Nueva York y gritar: ningún soldado del ejército de Estados Unidos, si es que somos capaces de defender a Palestina, y de eso estábamos hablando, del ejército de la salvación del mundo, que varios países empezaron a decir que estaban de acuerdo. Y creo sí que mi último discurso en Naciones Unidas marcó una diferencia. Y por eso me castigan hoy. Y me burlo del castigo. Respaldamos al presidente en sus decisiones. Creo que las decisiones que se están tomando son ecuánimes del presidente ahorita. Ahorita no hay que buscar una guerra, hay que buscar un diálogo. Sabemos que Estados Unidos, el interés de venir a Colombia y a Venezuela no es por narcotráfico. Detrás de todo esto sabemos que hay un interés detrás del petróleo. Pero lo que debemos protestar es que no se debe permitir la muerte de personas inocentes que realmente son pesqueros, son gente que vive la pesca en los ríos, en el mar Caribe. No deben atacarlos. Ya lo explicó el presidente, son mafias más fuertes, más grandes que están detrás de todo esto. Porque realmente quien ha sufrido la fumigación, a quien le ha caído las bombas, es al campesino, ahorita los lancheros, que realmente son trabajadores y que buscan esa forma, ni siquiera hacerse ricos, sino es sobrevivir, porque realmente ellos históricamente son los que han sido excluidos de vivir y encuentran en una forma sobrevivir. Colombia tiene gente que en realidad respeta su tricolor, respeta su tierra y la ama. Y yo creo que el principal ejemplo es nuestro presidente Petro. Por ejemplo, estamos muy dolidos
de ver de que los magistrados nos han tratado muy mal laboralmente, por la salud también, por la cuestión del trabajador. Que le han opuesto al presidente Gustavo Petro, porque es un hombre, es un gran líder. La Junta del Narcotráfico quiere que se rompan las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Y lo está logrando. Su influencia en los políticos colombianos que van a suplicar a la extrema derecha de los Estados Unidos hoy con mucha fuerza, lamentablemente, está logrando la ruptura de las alianzas que se habían construido para perseguir el narcotráfico en el mundo. Yo construiré otras alianzas. Me apoyaré en otras fuerzas. No cederé en la lucha por lograr que en Colombia el Estado colombiano no le pertenezca a los Ñeñes, a los Carlos Castaño, a los Pablo Escobar, como siempre perteneció, sino que le pertenezca al pueblo de Colombia. Su intención de colocar al hijo contra el padre, a ver si el padre se derrumbaba, intención maléfica, yo diría, de vampiros o vampiras, tratando de enfrentar al hijo contra el padre cuando padecía la tortura psicológica que le habían construido en el búnker de la fiscalía. Ahora quiere reproducirla en los Estados Unidos, a ver si se derrumba un Petro, ya no en las cárceles de Colombia, sino en las cárceles de los Estados Unidos. Y ese odio y esa perfidia no tiene sino una causa: el odio a la gente humilde, el odio a la gente sencilla, el odio a que Colombia sea un país que progrese a partir de darle oportunidades de vida, de trabajo, de estudio a la gente de Colombia y no a un grupo pequeño de hijos de papi y mami que viven en Chapinero Alto. Odian la concepción misma de la democracia. No les gusta ver estas plazas llenas de gente trabajadora y estudiosa y le llaman vándalos. Vándalos los que se robaron el Estado de Colombia. Vándalos los que se llevaron decenas de billones de pesos de los recursos de la salud, dejaron quebrados los hospitales públicos y en la miseria la posibilidad de tener un derecho a la salud. Hoy ya vemos aquí en qué están las reformas propuestas por este gobierno. Una reforma laboral que empieza a aplicarse día a día en todo el territorio nacional. Este gobierno va a las asambleas, a las reuniones de la gente trabajadora, de los obreros, de las obreras, a los sitios donde el campesinado puede ver con ilusión cómo las haciendas que antes eran del narcotráfico ahora pasan a propiedad del pueblo campesino. Me da rabia que la tasa de mortalidad infantil en solo 3 años de gobierno haya descendido a la mitad de cómo la recibimos. Tenemos que lograr que las reformas que piensan no en cómo me enriquezco yo, sino en cómo se enriquece la gente a partir de tener salud, educación, vida, seguridad en la vejez, seguridad en la niñez, se puedan volver realidad en Colombia. Y la experiencia que nos arroja estos últimos meses es que pareciera
que a través del Congreso de la República, pareciera que a través de los órganos de control judicial, esa justicia social, esa posibilidad de progreso y oportunidades para todas y todos, no se quiere dejar pasar, se quiere ahogar, se quiere silenciar, se quiere derogar. Hemos demostrado que el modelo de salud que proponemos y estamos construyendo parcialmente bajo la ley que existe, salva vida de niños y de niñas por miles, salva vidas de mujeres embarazadas por miles. Nosotros llevamos el médico a la casa, no esperamos que el enfermo llegue al hospital. La reforma a la salud quieta ya, arrinconados los decretos por jueces a los cuales no les gusta que logremos que los niños mueran menos en Colombia. Quizás les gustó esos 20.000 bebés asesinados en Gaza, cuando nosotros en esa misma número, 21.000, son los niños de los indígenas que han crecido adicionados a los sistemas de protección de la sociedad y del Estado colombiano. Allá matan 20.000, aquí cuidamos 20.000 más. Y vamos a cuidar millones. No le gusta a alguna persona, jurista entre comillas, que no cree que el derecho debe ponerse al servicio del Estado social de derecho como ordena la Constitución, y al servicio simplemente de la vida y de la gente. Nos tumbaron el decreto del sistema preventivo de salud, que es el que ha producido la baja de la tasa de mortalidad infantil en Colombia. Y me dicen que no debo expresarme. Lo que dice la Constitución es que el presidente acata los fallos, pero no que se queda callado en su boca. Porque yo sí tengo que decir, pero qué mal había producido un sistema que se deriva de la ley de Colombia, porque logra bajar el número de niños que mueren de hambre. Qué mal estaba haciendo para que una persona de la justicia decidiera acabarlo, como si le doliera que los niños pudieran vivir en este país. Claro que acato los fallos, pero no me acallo. La respuesta propia de un pueblo ya no es suplicar. Suplicamos demasiado. La respuesta de un pueblo es su propio poder, el de decidir en un Estado y en una nación soberana. ¿Y cómo se ejerce la soberanía del pueblo? ¿Cómo se ejerce la soberanía popular y no monárquica y no de tiranos y no de oligarcas, sino es ejerciendo el poder constituyente? Es el nuevo Congreso elegido por el pueblo de Colombia el que tendrá en sus manos el 20 de julio del año entrante las firmas y el proyecto de ley hecho por el pueblo, ojo, no por cualquier ministro, porque nosotros no sustituimos la voluntad popular, si no, no sería poder constituyente, sería poder del ministro o del presidente. Y aquí se trata del poder del pueblo. Necesitamos que se hagan las reformas con la fuerza del poder constituyente para que nadie pueda derogarlas hasta que el mismo pueblo decida que llegó un futuro en donde se necesiten otras normas. Yo lo que invito es que ya no sea a través
de los largos periodos de discusión en un Congreso que no quiere hacer las reformas de la sociedad y que nos extorsiona a cambio del voto. Tiene que ser a partir de la decisión directa del pueblo. Por eso, esta reunión en la Plaza de Bolívar tiene un objetivo, que no es solamente hablar de Trump. Ya no volveremos a hablar más de él en este gobierno. Los he convocado aquí entonces para convocar a toda Colombia al poder constituyente. No para hacer articulitos a favor de mí. No seré presidente y estaré en algún lugar. Mientras esté vivo y esté la decisión del pueblo, estaremos juntos para que esa decisión se vuelva realidad en Colombia, sea parte de la historia de Colombia. Que este momento y estas páginas que estamos escribiendo, a veces con preocupación, sí, a veces con alegría, estas páginas de la historia no sean las de una vuelta atrás al pasado, sino que sean los pasos definitivos a una nueva época, una época de vida en Colombia y no de muerte. Queremos recoger 2,5 millones de firmas y volverlas 10 millones. Queremos que se instale ya un comité social, no de políticos, no del gobierno, sino de fuerzas sociales de la ciudadanía, que encabece la campaña de la recolección de firmas en toda Colombia y que haga el proyecto de ley que se presentará al nuevo Congreso el 20 de julio para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. ¡Que viva Colombia, el país de la belleza! ¡Que viva la espada libertadora marcando nuestro futuro! Esta convocatoria es muy importante porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y si nosotros como pueblo no apoyamos las reformas y no apoyamos las iniciativas del gobierno, entonces en la próxima van a quedar los de la ultraderecha. Y entonces todo lo que se ha hecho se va a perder. La Asamblea Nacional Constituyente es importante porque tiene la oportunidad del pueblo de expresarse y colocar sus inquietudes que tengan. Queremos una constituyente para que por fin se hagan realidad los sueños que quieren los colombianos de las reformas que no han dejado prosperar en el Congreso. Bueno, porque creo que hay que seguir profundizando los cambios en Colombia. Este gobierno empezó y creo que hay que seguir profundizando en los cambios estructurales que necesita el país, que todavía falta mucho, y por eso estamos acá, para seguir profundizando esos cambios. Entonces queremos demostrar en el pueblo colombiano que somos más los buenos, somos más los demócratas, los que queremos la paz. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.